Capítulo 5, versículo 23, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y todos decimos amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Acuérdese que estamos en nuestra serie, amén. Y hoy vamos a hablar sobre las funciones del espíritu, del alma y del cuerpo, para poder entender cómo Dios opera, siendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Dios, estamos agradecidos. Dígale: Señor, agradezco esta oportunidad de poder estar en tu casa, de poder, Señor amado, levantar mis manos, Señor, de poder abrir mi boca, poder adorarte, poder glorificarte, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú has sido bueno, Dios. Gracias, dígale, por ponerme esta lengua, Señor, que puedo hablar, Dios mío, porque hay gente que está muda y quisiera hablar, Señor. Pero yo, Dios mío, soy bienaventurado porque puedo hablar, puedo adorarte, puedo darte gloria, puedo reconocer tu grandeza, puedo reconocer tu bondad. Gracias, Dios. Hoy te pido que seas usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía, que mientras yo predico y enseño tu palabra, que usted sea obrando, operando de una manera poderosa, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Que usted sea, Señor amado, quebrantando toda maldición de brujería, de hechicería, de magia blanca, de magia negra, todo poder de santa muerte, de espiritismo, de satanismo, de adivinación, sean quebrantados, desbaratados en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres para la bendita gloria de tu nombre. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Tome su lugar, póngase cómodo, ponga atención, pero no se duerma. Bien, vamos hoy a hablar. Nuestra serie se llama Conociendo a nuestro enemigo. Dije conociendo a nuestro, y diga conociendo a nuestro enemigo. Le pusimos así a la serie porque necesitamos, pues, conocer a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque decíamos que hay muchas cosas, hermanos, que no recibimos. Hay muchas cosas, no solamente hablando de bendiciones, ¿verdad? Pero claro que todo lo que viene de Dios es una bendición. Pero no hablo exactamente en decir, no, pues es que yo necesito ser bendecido. O sea, sino que hay muchas cosas que no acontecen en nuestra vida, que están en la Biblia, que están supuestas a ser manifestadas en la vida de los cristianos o de los hijos de Dios, pero que no se manifiestan. Amén. Y de ahí vienen los desánimos, las frustraciones, y de ahí viene pues el enfriamiento de la gente, que por eso yo a veces me preguntaba, ¿por qué la gente le da más importancia a otras cosas que a Dios? ¿Por qué? O sea, Dios te da la vida. Imagínense nada más. Dios nos da la vida y Dios nos preserva la vida, porque Él nos da de respirar. De entrada, esas dos cosas no las compra su dinero, ni su trabajo, ni su negocio, ni su esfuerzo, nada de lo que usted haga. No sé si me está entendiendo. Nada de lo que usted haga provoca eso. Y simplemente con eso ya son cosas que estamos recibiendo de parte de Dios, hermanos, que no las podemos catafixiar. Es decir, no las podemos intercambiar, pues, y decir, no, pues yo en lugar de esto prefiero el trabajo, prefiero mi negocio, prefiero mis cosas personales, prefiero esto, lo otro, allá. No, ¿por qué? Porque ya más adelante vamos a ir entendiendo
¿Cómo se llega a la plenitud de ser un verdadero cristiano? Y es solamente cuando la persona rinde su voluntad a Dios. Cuando la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros se fusionan, entonces llegamos a la plenitud de verdaderos hijos de Dios. Mientras eso no pase, ¿por qué no pasa? Porque usted no rinde su voluntad. Porque, bueno, el pastor dijo, pero, bueno, la Biblia dice, pero, como quiera, Dios sabe. Es la cantaleta de siempre. Y por eso es que quiero explicarle, hermanos, todo esto, cómo opera dentro de lo que Dios me permita, el entendimiento para poder traerles esta serie de enseñanzas que usted pueda agarrar y aterrizar cuán importante es Dios o qué tan importante es Dios para nosotros, que usted todavía no lo alcanza a entender. De verdad. Porque le puede salir una situación, no, es que esto es más importante. Y siempre Dios, cuando el primer mandamiento dice que Dios debe de ser primer lugar. Y todo lo demás tiene que ser secundario, hermano. Todo lo demás. Pero normalmente nuestra voluntad se torna principal. Se torna como el derrotero de nuestra vida. Se torna como el eje central en el cual nosotros giramos alrededor de nuestra propia voluntad. Esa es la realidad. Y por eso la voluntad de Dios pues no se cumple en nuestra vida. Y sigue pensando y esperando pues algún día a lo mejor que venga un profeta y que me diga, así dice el Señor, mañana vas a hacer esto. No, hermano, o que venga un ángel a decirle. No va a venir un ángel a decirle. ¿No me creyó? No va a venir a decirle, fíjate, Gerardo, es que yo voy a hacer mi voluntad mañana contigo. No, hermano. Nosotros tenemos que encargarnos de eso. Pero repito, por causa de que no comprendemos muchas cosas y que no analizamos exactamente qué es lo que principalmente usted necesita para hacer todas las cosas que usted quiere hacer. Lo primero que necesita para todas las cosas que usted, para llevar a cabo su voluntad, fíjese bien, si usted decidiera hacer su voluntad en esta vida, definitivamente lo primero que necesitaría es llegar a un acuerdo con Dios. Señor, permíteme la vida y déjame respirar para que yo lleve a cabo mi voluntad. Porque si no, usted no la va a poder llevar a cabo. Y el no hacer la voluntad de Dios se torna en una desobediencia y escala a un nivel de rebelión contra Dios. Entonces, imagínense los cristianos, los hijos de Dios viviendo en rebeldía contra Dios. En lugar de ser una vida cristiana, es una vida rebelde. Y claro que a eso a nadie le gusta, hermanos. ¿Por qué? No, es que el pastor siempre está que uno es rebelde, que es desobediente. Y no a mí. No a mí. A Dios, hermanos. Porque yo no lo puedo bendecir. Yo no le puedo hacer prosperar en la vida. Yo no tengo el poder para hacerlo. Solamente Dios. Por consecuencia, necesitamos ser. Hoy platicaba con una persona. Me dice, no, yo no quiero saber, yo no necesito ni de Dios, ni de los hermanos, ni del templo, ni de nada. Imagínense. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Pues solamente, ¿sabe cuándo va a dejar de necesitarlo? Porque se muera la persona. Y se va a morir sin derecho a ir al cielo, obvio. Se tiene que morir y se tiene que ir al infierno. Solamente así no va a necesitar de Dios. Pero si necesitamos de Dios, no sé cuántos necesitan de Dios. Si necesitamos de Dios, necesitamos ser obedientes a Dios, hermano. Porque de Él, la Biblia dice que no hay de ningún otro lugar provienen las cosas buenas. Toda cosa buena, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden ¿de dónde? De ahí arriba.
Entonces, pero esa es la confusión y eso es lo que, ahora, todo esto, tal vez usted dirá, pastor, pero entonces, ¿por qué me pasa esto? De eso se trata la serie. Por eso le puse como título general o como tema general, conociendo a nuestro acérrimo enemigo. El Señor lo reprenda duramente. Se llama diablo, Satanás. Él. Y para poder explicarle una simplicidad que lo hablamos en la introducción, en el primer servicio, es sobre entender que a veces nosotros, hermanos, pensamos cosas que realmente no son nuestras. Que usted piensa cosas que usted no las piensa, sino hay alguien más que las piensa por usted. Pero que ese alguien la hace pasar como que usted es el que las pensó. Por eso es que a veces usted dice, bueno, ¿y por qué hice eso? ¿O por qué dije esto? ¿No le ha pasado que después de tanta discusión y usted se queda sola, ya dice, bueno, pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué pensé esto? Es más, ¿por qué me enojé? ¿Sí o no? Ese es el punto. A ese animal hay que descubrirlo. Ese espíritu, hermanos, que hace que usted haga cosas y que usted no las entiende y que usted piensa, pastor, me está diciendo que tengo un demonio. Yo soy un hijo de Dios. Por eso le quiero hablar de esto. Quiero irle explicando paso a paso las áreas de nuestra persona. Como individuo, como ser humano, son áreas, hermanos. Amén. Y quiero explicarle tantito esto. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. Dice bien, la misión, por eso la Biblia dice que la iglesia va caminando rumbo a la perfección, rumbo a la plenitud, hermano. Donde la idea de Dios es que Él quiere, Él quiere santificarnos por completo. Si sabe que es santificar, ya lo hemos hablado muchas al cansancio. Y dijimos santificar, la palabra santo significa separado, apartado. Eso es santo. Algo que es santo quiere decir que eso está apartado, está separado de lo sucio, de lo inmundo, del pecado. Entonces, cuando habla de que dice que Dios nos santifique por completo, quiere decir que Dios quiere separarnos completamente, cuerpo, alma, o espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. Dice aquí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Quiere decir alguien irreprensible, quiere decir alguien que no puede ser reprendido, alguien que no le puede decir, que alguien le pueda marcar una línea, puede decir, tú te das dote de que eres una persona limpia, si tú esto, si tú lo otro. Esa persona ya no es irreprensible. Irreprensible es cuando a alguien, por más que le busquen, no hay cómo agarrar y señalar a la persona negativamente. Eso es ser irreprensible. Que nadie te pueda agarrar y señalar con una verdad. Te pueden señalar por una mentira, por algo un falso, pero no por una verdad. Entonces, cuando no te pueden levantar un señalamiento, hermanos, es cuando la persona es irreprensible. Quiere decir, no puede ser reprendida, exhortada, corregida, regañada, para que me entienda. Ahora bien, entonces estamos hablando de que eso tiene que suceder en tres áreas: en el alma, en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Su espíritu irreprensible, su alma irreprensible, su cuerpo irreprensible.
porque esa es la constitución del ser humano. Somos seres tripartitos, hermanos. Por eso la Biblia dice que cuando Dios agarró y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la palabra, semejanza. Somos semejantes a Dios en que somos seres constituidos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entienda esto, porque así es como vamos a ir definiendo qué es lo que Dios regenera cuando viene el Señor y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que se regenera? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que tiene que ser transformado sobre la marcha? Necesitamos entenderlo. Pero hay que entender que nosotros estamos constituidos por tres partes. Amén. Y esas tres partes, dice, deben de ser guardadas irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, si no hacemos esta operación, hermanos, nosotros no podremos estar tan confiados pensando: pues yo quiero que venga el Señor. Esta persona con la que hablaba hoy, le pregunté: y si te murieras ahorita, ¿por dónde crees que te irías? Dice: no me importa por dónde me vaya. O sea, es una situación grave, hermano, cuando una persona se pone en un plan así. O sea, aunque no quiera, la gente más ignorante sabe que hay un cielo y hay un infierno. Eso yo lo sabía desde que tenía como 3, 4 años. Yo no sé cuánto lo vino a aprender aquí en el templo. Ya lo sabía. Aquí ahora nosotros lo conocemos ya más ampliamente, cómo se puede ir al infierno, cómo se puede ir al cielo. Saludos a tu hermano y dígale: para ir al infierno no necesitas hacer nada. Pero para ir al cielo tienes que aplicarte. Ese es el detalle. Así que bueno, ya vamos muy avanzados, hermanos, pero en el tiempo. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, fíjese lo que dice la palabra del Señor, hablando sobre qué tan penetrante o hasta dónde penetra la palabra. Hebreos 4:12, miren lo que dice, y vuelve a mencionar las áreas hasta donde la palabra tiene que llegar. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Punto y coma. Fíjese que es una afirmación, Dice: y penetra. Es una afirmación, no es una suposición. Dice: y penetra. O no dice: y podría penetrar. No, dice: y penetra, asegura, asevera. Es una aseveración, es una afirmación. Dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ponga atención. Las coyunturas y los tuétanos se refiere al cuerpo. Las coyunturas, los tuétanos, el centro del hueso. Pero el tuétano, hermano, no es lo más profundo de nuestro ser. El cuerpo es como la caparazón. La segunda capa que hay es el alma. Y la que está más adentro es el espíritu. Entonces dice aquí que la palabra necesita penetrar el alma, el espíritu y el cuerpo. Obvio que la palabra empieza a penetrar desde el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, solamente para que reafirmar las tres partes en que estamos constituidos y poder comprender cómo es que la Biblia afirma
que nosotros necesitamos verdaderamente no solamente agarrar y ser regenerados. La regeneración, hermano, se da en el núcleo de nuestro ser, que es el espíritu. Pero ahora le voy a poner otra. Fíjese bien, de la misma manera como nosotros estamos constituidos, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Fíjese, por favor, cuando se habla de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y aquí viene todo el asunto que a veces yo les pregunto, ¿por qué entonces, por qué si nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿sí comprende? Nuestros miembros, literal, materialmente hablando, es el templo y la morada del Espíritu Santo? ¿Por qué si aquí en este cuerpo mora el Espíritu Santo? Sí sabe, ¿no? O sea, lo que conlleva decir que habita corporalmente el Espíritu Santo, hermano. Fíjese bien. ¿Por qué entonces puede habitar el cáncer en este cuerpo? ¿Por qué puede habitar, hermanos, la diabetes? ¿Por qué puede habitar, etcétera, las enfermedades terminales? Pues, hablando de enfermedades serias, o crónico-degenerativas. ¿Cómo puede ser que habite en nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo es templo? Ojo. ¿Por qué? Porque definitivamente no se ha considerado el que nosotros le demos seguimiento. Ayúdeme en la cabina. Dijo el apóstol Pablo que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Digo, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Fíjese bien. ¿Cómo puede ser? O sea, yo me tengo que ocupar de la salvación. ¿Que no Cristo me salva? Ojo. ¿Por qué? Porque la operación que hace el Señor, hermanos, es Él, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, no se le ocurrió ahorita al Señor. Eso es desde el día que fuimos creados. Él ya nos contempló para que nosotros fuésemos, mire para acá, fuésemos templos, moradas y templos de su Espíritu Santo. Eso significa que cuando el Señor viene y nos regenera, nos restaura, nos devuelve al lugar original, nos redime, es porque Él viene a ocupar el lugar, hermano, que le corresponde en nuestra persona. Pero no viene a ocupar el cuerpo. Escuche, ni tampoco viene a ocupar el alma. ¿Qué es lo que viene a ocupar? Ocupa el espíritu que estaba muerto. Por eso dice es que Él nos da vida. Porque la regeneración, hermanos, es como agarrar y volvernos de la muerte a la vida. Como si fuésemos resucitados, para que me entienda, pues. Pero entonces, el espíritu, ahorita por eso, si me da tiempo, voy a hablar de eso, voy a hablar hoy. Las funciones del espíritu, del alma y del cuerpo en el ser humano, en nosotros como individuos. ¿Qué es lo que opera en cada uno de ellos? Que opera en el espíritu, que opera, porque a veces se confunde el espíritu con el alma. O a veces dicen, no, pues no es lo mismo. Son tres áreas diferentes. Ahora entonces, no puede ver, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos o ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Pero se supone que ya fuimos salvos. Pero el apóstol le está diciendo, ocúpese de su salvación. ¿Por qué? Porque lo que hace, hermano, el Señor es como que provoca un punto de ignición.
Es como cuando alguien viene y usted no sabe juntar lumbre o hacer prender leños, pues no sabe cómo prenderlo. Viene alguien y le prende y ya usted se encarga de ir administrando la leña para que eso se convierta en una fogata. Entonces el Señor hace el punto principal, viene y nos conecta en el área muerta, que es el núcleo, y que hablando de que el Señor ya nos había contemplado, hermanos, a nosotros como su templo. Si ubicamos el templo, entonces mire bien, de aquí del este barandal para allá es lugar santísimo. Del barandal, todo lo que es la alfombra roja hasta aquí sería el lugar santo. Y de ahí toda el área de las sillas se llama los atrios. ¿No está convencido? Otra vez, allá se llama, no oigo, se llama lugar santísimo. Esta área de la alfombra, lugar santo. Y ahí donde usted está sentado son los atrios. Ponga atención, por favor. Son diferentes. Míreme para acá. A lo mejor aquí nos va a llevar el rato y vamos a seguir el jueves. Fíjese bien. Si el lugar santísimo es nuestro espíritu, si el espíritu en nosotros estaba muerto, porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ojo para acá. ¿Cómo es que nosotros pecábamos? Hermanos, porque el espíritu definitivamente es el lugar donde se manifestaba. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la figura que había del templo, hermanos, es que donde se metía el sacerdote o el sumo sacerdote a ministrar, ¿dónde se metía? ¿Dónde estaba ese velo, hermanos? La cortina que tapaba, que cubría el lugar santísimo, hermano, estaba aquí. En esta área de aquí, no cualquier persona podía accesar allá, porque allá era donde Dios se presentaba. ¿Se acuerda cuando vino el ángel y habló a Zacarías para que naciera Juan el Bautista? Dígame amén con ganas si me está escuchando, estoy medio sordo. Entonces, fíjese bien, cuando Zacarías se mete a ministrar, dice que ya llevaba rato, hermano, adentro, y la gente afuera desesperada. ¿Qué pasó con Zacarías? Ya se había petateado. Pero entonces, dice, porque ahí es donde había la manifestación. Ahí vino el ángel, ahí le habló. Y entonces, lo que quiero solamente es hacerle una figura. Si esto está muerto, hermanos, si aquí, hablando de nuestro espíritu que estaba muerto, y estaba muerto por causa del pecado, acuérdese. Entonces estamos hablando que el área, hermano, santísima, el área santísima estaba muerta. Eso significa, no había manifestación de Dios en el lugar santísimo. Ojo, entonces si no hay nada aquí, ¿de qué serviría el lugar santo? Dígame, ¿de qué? No oigo. Con ganas. De nada. Ahora, fíjese, si no hay nada allá, pues ¿quién va a ministrar aquí? Porque si no hay nada allá, nadie ministra. Y entonces, ¿quién estaría sentado aquí? Pues no sé qué estaría haciendo. Sí me estoy explicando. Que el punto de ignición es allá. Porque ahí es el encuentro con Dios, hermanos. Ahí es la conectividad. Ahí se enchufa, pues, la tierra con el cielo. Ahí se conectan en el lugar santísimo.
Ahora bien, nosotros éramos pues, cuando no estábamos en el mundo, nuestro espíritu estaba muerto, hermano. Y definitivamente, pues ahora la vida del hombre pues era un desastre, hermano. Porque la dirección de lo que tiene que hacerse en los atrios, la dirección de lo que se tiene que hacer en el lugar santo, viene del lugar santísimo. Ahí se origina todo. Si no hay nada ahí, todo lo demás no tiene razón de ser. No tiene razón de existir, no tiene razón de práctica, no tiene razón de congregarse. Ahora, yendo a nosotros, por eso es que el apóstol Pablo le dice: ocupaos de vuestra salvación. Porque el área donde fuiste regenerado es mero el espíritu. Ahora ese espíritu, fíjese bien, hermano, tiene que empezar a restaurar el alma. Tiene que empezar a dejar las palabras obscenas. No sé si se acuerda cuando recién llegó y algunos que ya son viejos y todavía se les salen los sapos y las culebras. Pero fíjese pues, la relación que tenga el espíritu con el espíritu de Dios, hermanos, es como el alma va a empezar a ser restaurada, como el alma va a empezar a ser, hermanos, transformada. Esa es la transformación que va a tener que reflejarse en la personalidad de la persona. Donde, ya no habla palabras groseras, ya no esto, ya no lo otro, porque su alma está siendo afectada positivamente por la regeneración que se dio en el espíritu. Porque ya hay movimiento en el lugar santísimo. Ya hay manifestación de Dios en esta área que es la más importante y que es la que va a empezar a tomar el control de todo el resto, pero que de aquí nos topamos con algo, porque nuestro espíritu es el lugar santísimo, el lugar santo es nuestra alma. Ahora nuestra alma, hermanos, es como donde estaban los sacerdotes que ministraban, pues. Y los sacerdotes ministradores son los que conducían al pueblo, que mientras allá se está ofreciendo, aquí los sacerdotes haciendo alabanza y adoración para el Señor. ¿Sí comprende? O sea, tiene que forzosamente esta área santa tiene que agarrar y tiene que influenciar a los atrios que viene siendo nuestro cuerpo, nuestra materia. Pero si el alma no está siendo afectada por lo que está pasando allá, entonces no puede estar mandando otra orden para allá. La única manera en que los sacerdotes aquí se van a poner las pilas es que el sumo sacerdote esté conectado con el lugar santísimo. Así es como opera nuestra persona. Entonces, si nuestra alma no se restaura, usted sigue con una mentalidad vaga. Sigue con una mentalidad, hermano, mundana, estando en el templo. Y sigue usted, pues sí, pues como diga el pastor, no me importa, pero yo, como quiera, yo lo que quiero es esto, y lo que quiero es lo otro, y lo que quiero es allá. Ese es el problema. Porque entonces el alma no se está dejando afectar correctamente con lo que está aconteciendo allá, y por eso entonces es aquí en el alma donde sucede la madurez de una persona. Y por eso usted mira gente inmadura, lleva años en el evangelio, pero tantito le pisas el callo, Dios mío, le sale lo verde, lo morado y lo rojo, todo. Porque no madura. ¿Por qué? Porque el alma no está conectándose con el espíritu. No sé si está entendiendo. Ahí le va, vamos a avanzar en otra cosa. Aquí que le escribí, porque si no, se nos va el tiempo. Mire, ya son las 7, Padre.
media hora más y se acaba, donde lleguemos. Entonces nosotros estamos hablando que fuimos creados, según la Biblia, seres de tres partes, constituidos por tres partes, o sea, tripartitos, amén. Y la carta a los Hebreos dice que la palabra necesita penetrar esas tres áreas. La palabra de Dios tiene que transformar esas tres áreas para poder ser irreprensible. Amén. Y en Primera Tesalonicenses dice que el Señor necesita santificarnos por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Esa es la lucha. Que realmente una cosa es lo que sucede en el espíritu y otra cosa es lo que necesita hacer el alma. Porque el alma es el intelecto, el alma es el que piensa. Ahora bien, el alma, ¿qué le corresponde después de haber sido regenerado? El alma necesita leer la Biblia. Fíjese bien, no, pastor, pues yo voy al corriente con la lectura, 3 capítulos diarios. No le entiende nada, ni sabe nada, ni nada. Leer la Biblia, sentarse como cuando usted se sienta a comer algo que le gusta, hasta se acomoda. Dios mío. Yo agarro una bandeja de cacahuates, me acomodo, una bandeja, la bolsa de cacahuates, una bandeja para la basura y otra bandeja meto la bolsa de cacahuates para que si se me cae la basura caiga en la bandeja. Me acomodo para disfrutar lo que voy a hacer. De la misma manera, cuando usted va a leer la Biblia, se acomoda, hermano. No sé, de la mejor forma. Yo recuerdo, fíjese que hasta me hice yo una tabla, me puse así para poder poner mi Biblia, y porque me cansaba de tanto agarrarla, pues. No, porque yo leía Biblia, pues que. Así que me hice una así, la armé en la tablita y la puse y ponía mi Biblia así para leerla de lejos. Así. Se acomoda. ¿Por qué? Porque usted va a disfrutar y eso va a hacer que se transforme su alma. Y la transformación del alma va a mandar orden a su cuerpo para que se acomode. Todo lo que sucede en la vida del cristiano, su comportamiento, su conducta, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de pensar, tiene que ver con su alma. Su alma no se está alimentando. Y ahí viene lo que dice pues Gálatas 5:20, 5:19, donde habla de las manifestaciones pues del pecado, de la carne, del fruto de la carne, donde vienen los adulterios, la fornicación, etcétera, todo eso. ¿Por qué? Porque hay una guerra, pero el punto está en el alma. El alma está en el centro entre el espíritu y la carne, su cuerpo. Entonces el objetivo es, lo primero que el Señor, lo que el hombre no puede hacer es regenerarse. Y por eso lo que Dios envió a Jesús fue a regenerarnos, a darnos la oportunidad de conectarnos en el espíritu, para que ahora sí, ya se despertó, ahora nos toca a nosotros. Por eso de ahí dice: ocupaos de vuestra salvación, porque ahora le toca a usted agarrar y educar su alma, pues. O sea, de usted depende si quiere o no quiere, para que entienda. No, porque si quiero o no quiero, bueno, como quieras. Yo ya te di la oportunidad de que te prendas, de que te comiences. Te di la oportunidad de comenzar y ya conecté todos los cables. Tú no quieres, y entonces, y ahí viene una culpabilidad máxima todavía. Por eso la Biblia dice que cuando sea la venida del Señor, los que ya son cristianos ahorita y se queden en el arrebatamiento, ya no tienen chance de salvarse, hermano. Sí va a haber gente que se va a salvar, pero van a ser los brujos, los satánicos, la gente mundana que nunca conoció a Cristo o nunca hizo pacto con Dios. Los testigos de Jehová,
Sí, los católicos que nunca conocieron, pero los que conocieron la verdad, dice porque conocieron la verdad y no la amaron. Entonces, para que no esté pensando que va a tener otro chance. Como hay una película esa de Left Behind que dice que los que se quedaron pelean con el diablo y con el anticristo. Y que no, es mentira eso, hermano. La gente que se quede es la primera persona que va a estar, que va a recibir y le va a hacer el caldo gordo al diablo cuando se manifieste como Jesucristo y quiere engañar a todos. Y ya no va a tener chance de nada. Por eso ahorita es que estamos dando esta enseñanza, para que usted agarre y entienda. Necesita aplicarse para aprovechar su tiempo y no estarlo malgastando, haciendo cosas que ni siquiera le aprovechan. Ahora bien, ahora sí vamos. El espíritu. El espíritu es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna intervención de la razón o el entendimiento. Ponga atención a esto. El espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermano, es como el espíritu de la vida, pues. Es el que hace la conciencia. Le voy a explicar antes de explicar. Le voy a leer antes de explicarle. Fíjese bien. El espíritu es aquella parte del ser humano que tiene la capacidad de comunicarse con Dios sin ninguna intervención de la razón o el entendimiento. Y allí en el espíritu mora la conciencia, la intuición y la comunión. Por eso le decía que es el lugar santísimo. La conciencia, ¿qué es la conciencia? Es el órgano que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. La intuición, ¿qué es intuición? Es el órgano de sensación del espíritu humano. Es ese conocimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda de tu alma, sin ninguna ayuda de tu mente, de tu emoción o voluntad. Viene de manera intuitiva. Es una intuición. Amén. La comunión es la adoración a Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. Ojo, fíjese bien. Por eso cuando dijo el Señor que Él estaba buscando verdaderos adoradores, dice que adoren en el alma y en la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Que adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Ojo lo que le estoy diciendo. Pónmelo ahí, por favor. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana: mi Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Dónde está ese centro de verdadera adoración? En el espíritu. En lo más profundo de nosotros. Es algo, es una necesidad desde el día que usted recibió a Cristo, hermano. Por eso dice que Él es el que pone el querer como el hacer en el espíritu. Hay algo que te empuja, pero no es tu mente. Tus pensamientos están divagando. Tus pensamientos te dicen vete a trabajar. Tus pensamientos te dicen vete a dormir. Tus pensamientos te dicen estás cansado. ¿Sí me explico? Tus pensamientos te dicen cualquier otra cosa, pero el espíritu es el único. Cuando dijo el Señor Jesús, a la verdad, la carne, ¿y qué dijo? Rapidito, mire, dice, mas la hora viene y ahora es. Búscame el otro que estoy diciendo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Note que la palabra espíritu está en minúscula, porque no habla del Espíritu Santo. Amén. Está hablando del espíritu de nosotros.
Dice en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero ahora dije, el otro que dije, ¿ya lo tienes? Pónmelo. Fíjese, si nosotros ubicamos pues que realmente ese es el centro de la verdadera adoración, porque el querer agarrar y el querer, si usted se da cuenta que a veces, por eso cuando usted está aquí parado, usted está parado y uno está orando y de repente le dice una palabra clave que le llega hasta el espíritu, aún en contra de tu voluntad sientes a Dios. No querías ni venías pensando en eso. Y Dios viene y te da tu sacudida para hacerte entender que Él quiere tener esa relación en el lugar santísimo. Y que tu alma, tu intelecto tiene que reconocerlo. Y ahí es donde cuando el alma reconoce eso, es cuando empieza a ceder su voluntad a Dios. Pero mientras el alma es renuente, entonces la voluntad de Dios no se puede cumplir en esa persona. Está patinando. Dice, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El Espíritu, otra vez, no es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu, la verdad, está dispuesto. El espíritu de una persona regenerada. El espíritu de un hombre o de una mujer que han sido regenerados. Tu carne es débil, pero tu espíritu, ¿qué dice? Está dispuesto, porque ahí es donde se conecta con Dios. Ahí es tu conexión con Dios. Ahí es de donde nosotros tenemos que hacer uso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de hacer que nuestra alma, hermano, se doblegue para entrar en esa comunión con Dios. Y cuando eso pasa, es cuando vamos cediendo nuestra voluntad. Y empieza nuestra voluntad con la voluntad de Dios a fusionarse. Y usted comienza a hacer la voluntad de Dios sin ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque usted mismo está entendiendo que eso es lo que usted quiere hacer. Yo entiendo que es un poco enredado, pero dice aquí, pero la carne es débil. Ahora, eso no lo dice el Señor para que usted lo traiga de, pastor, la carne es débil. Sí, pero usted no es carnal. Usted fue regenerado. Entonces, no es débil. Es débil porque eso le hace pensar su mente. Aquí viene el punto. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es débil? ¿Por qué siempre se anda haciendo la víctima? Ay, pobrecito de mí. Y llega agachada. Y, ay, hermano, aquí vengo. Sí, no le deseo nada, ese mal a nadie. Tengo problemas, pero Dios me va a ayudar. Y ahí anda, causando lástima. Eso es lo que el demonio que está ahí agazapado, hermano, le está susurrando. Le está diciendo, es que sí, es que el diablo me levanta guerra. Ay, qué bien. Y no has leído de casualidad que dice que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. No sé si su alma lo ha leído, pero no se lo ha grabado. Ese es el detalle, es inverosímil, hermano, es absurdo, incongruente. Agarrar y andar caminando con una vestimenta de derrota cuando usted ya fue regenerado. Ahora, aquí viene el punto. Si no ha sido regenerado es porque entonces usted no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces tiene que volver al comienzo, arrepentirse de sus pecados, recibir verdaderamente, conscientemente, Padre, me arrepiento de mis pecados, perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Y entonces viene a ser regenerado, se conecta, su espíritu vuelve a la vida.
Y por eso, cuando ya uno está regenerado, hay momentos que a veces no quiere saber nada, ni de Dios, pero hay algo por dentro, hermano, que te lleva y terminas de rodillas. Eso es lo que hace, esa conexión. Eso que sucede en nosotros no puede suceder en la gente que no ha sido regenerada. Y si tuviera alguien aquí, pastor, a mí nunca me ha pasado eso, yo no, que ni ganas me dan de doblar la rodilla. Usted necesita arrepentirse, necesita ser regenerado, porque vuelvo a repetir, el lugar santísimo no está en operación, no está pasando nada, y ni se puede ocupar de su salvación porque no puede. No ha pasado la primera etapa, que es conectarse con Dios. Se duerma, mire por acá. No ha pasado la primera etapa. Todavía se puede decir está mundano, pues. O está muerto espiritualmente. Porque no tiene ese deseo. ¿Ya entendió? Por eso es cuando su alma le empieza a decir, no, porque pobrecito de mí, pero no cuando la persona está regenerada, hermano. Sí, de repente te llega el punto, pero al mismo tiempo eso que está al interior de ti, que es la regeneración de tu espíritu, hermano, es lo que hace que tú te vuelvas a levantar, que no te rindas, que digo, no me voy a dar por vencido, yo me levanto, voy a seguir, voy a echarle ganas. Pero ahora el punto es ese, que esas son las partes que tenemos nosotros que aplicarnos y no dejarlas, hermano. Porque tanta gente que es cristiana durante años, como dice el apóstol Pablo, ya deberían de ser maestros, pero no son ni alumnos, Padre de la gloria, ni alumnos siquiera, porque no obedecen, no se sujetan. Imagínense, porque un alumno pues tiene que traer su libreta, su lápiz, sus libros, tiene que estar atento, tiene que hacer su tarea, si es alumno. Pero el que no quiere ser alumno es rebelde, no hace tarea, no reprueba, después quiere comprar al maestro, y si no lo compra le echa la culpa y lo acusa con su mamá, con su papá, y los papás van y ya quieren golpear al maestro. Y así, cuando el chamaco es el que verdaderamente no quiere. Bueno, dijimos, ¿en dónde es el centro de comunión con Dios? ¿En dónde? En el espíritu. Diga conmigo, en el espíritu. En el espíritu de su persona es el lugar de adoración, es el centro de conexión. Amén. Bien. Cuando Dios creó al hombre, quiso que su espíritu fuera. Se lo voy a tratar de dibujar de la manera más fácil para que usted lo entienda. Eso es lo que yo alcanzo a entender. Cuando Dios creó al hombre, haga de cuenta que Dios quiso que fuera como un amo. Ojo, el alma, el espíritu como un amo. Ponga atención. El lugar santísimo, el amo, el Señor, el que comanda, el que dirige, el que da las órdenes. Amén. Y luego el alma como el mayordomo. Si sabe qué es la mayordomía, ¿verdad? El administrador, el que se encarga de coordinar, esa función le corresponde ¿a quién? Al alma. Y el cuerpo como un criado, como un esclavo. Ponga atención, por favor. Entonces, estamos hablando que el amo encarga asuntos al mayordomo, quien a su vez, o sea, estoy hablando que el espíritu le encarga los asuntos al alma. Amén. Y pues el alma a su vez ordena al esclavo, que es el cuerpo, a que los lleve
a cabo. Se lo digo de esta manera porque usted no mira al espíritu moverse. ¿Qué es lo que mira moverse en mí? El cuerpo, la materia, ¿sí comprende? Pero todos estos movimientos y todo lo que hago, todo lo que hablo, viene, ¿quién dio la orden? El espíritu. El espíritu le da esa orden como amo al alma. Amén. Y el alma, como ahí está el intelecto, ahí está la sabiduría, el conocimiento y todo el asunto, empieza a mandar órdenes a todos los miembros del cuerpo que son como esclavos, como servidores. ¿Entiende? Pero entonces, ¿por qué el esclavo, que es el cuerpo, por qué no se sujeta? ¿Por qué no es como debería de ser un verdadero hijo de Dios? Porque estamos hablando de que hay un mayordomo que se está rebelando. El administrador está boicoteando las cosas. No se está sujetando a su amo. Y entonces el mayordomo empieza a hacer las cosas como se le pega la gana. Ojo. ¿Y sabe por qué? Porque en el alma, hermano, está el libre albedrío. Ponga atención en esto. En el alma está el libre albedrío. Y ese libre albedrío no puede ser violentado por Dios. O sea, Dios no lo puede obligar a que haga una u otra cosa. Es inviolable, hermano, la voluntad de la persona. Tu mente no puede ser coaccionada por Dios, no porque no tenga el poder, que se entienda, sino porque Dios no lo hace, porque Él nos ha delegado esa responsabilidad, hermano. Nunca lo va a hacer. Entonces ahí viene el problema. Y esa es una batalla que se va a ir. Está regenerado en el espíritu, pero el alma se resiste como el burro cuando cabecea y le jala la rienda y dale para acá y así pues. No quiere. Y finalmente, la persona misma define su destino. Dios nos ha predestinado. No existe la predestinación. Pero la predestinación se cumple en las personas que se salvan. Cuando ya una persona es salva, dice: yo fui predestinado para salvación. Pero en sí la predestinación no existe. Es una, ¿sabe que es una palabra compuesta? Predestinación. Quiere decir una persona que define el destino de alguien antes de tiempo. Dios no es que define el destino, sino Dios nos marca un destino, que es el cielo. Por eso hablo de predestinación, porque si hubiera predestinación, Dios quisiera que todos fuéramos, no, al menos ustedes. Dios quisiera que todos, Padre de la gloria, Dios quisiera que todos fuéramos al cielo, hermano. Dígame con ganas. Levanta la mano que se quieren perder. Hombre, de plano. Estoy diciendo que si fuera por Dios, hermanos, y Él dijera: hay predestinación, Él nos predestinaría a todos hacia el cielo. Que nadie vaya al infierno. Pero una aparente predestinación
se da, se vislumbra ahí entre bambalinas cuando miramos a Jesús que viene y que paga el precio por el pecado de toda la humanidad. Entonces pareciera que toda la humanidad está predestinada ¿a qué? A ser salva, pero está predestinada, pero todavía no está destinada. ¿Cuándo se va a cumplir esa predestinación? Cuando si la persona dice: yo quiero recibir a Jesús, yo creo en lo que Jesús hizo y yo voy a ir al cielo. Entonces es cuando se pudiera cumplir esa predestinación. De lo contrario, no existe. No hay predestinación. O sea, Dios no te puede destinar. Tú te pierdes, tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas. No puede. El Señor abrió la puerta al perdón de los pecados a toda la humanidad. Pero de toda la humanidad va a haber algunos que van a querer y algunos pues que no van a querer, que les da igual, o que según ya quisieron, están en el templo, pero no avanzan. No avanzan. Ese es el detalle. Porque no avanzan. Porque no está sufriendo la maduración espiritual en el alma. Su alma todavía no se convence de ser cristiano, para que me entienda. Todavía así como que estoy en el templo. No puedo creerlo. Hermano, oye, hasta me dicen hermano, hasta así, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Como no queriendo, porque, o sea, su alma no está. Su alma no está convencida. Dios ya lo conectó, pero su alma se resiste. Y mientras su alma se resista, hermano, no va a madurar. Y el esclavo que debe de obedecerle a usted, a su alma, no le va a obedecer. Porque en lugar de que el esclavo, que es el cuerpo, sea esclavo del alma, que va a hacer lo que el alma diga, pues resulta que el alma hace lo que su carne dice. Y por eso hay personas que son carnales. Y no puedo decir cristiano carnal, porque no existe eso. Mejor digo, personas que se congregan en un templo, que ya recibieron a Cristo, que se bautizaron, pero siguen siendo carnales, porque fue entre comillas, no lo hizo correctamente. Entonces siempre va a seguir, esa va a ser siempre la batalla. El hermanito que no entiende, la hermanita que no responde y que no quiere congregarse y que hay que andarlo empujando y que hay que andarle, o sea, ¿por qué? Si dice el apóstol, ocupaos de vuestra salvación, no dice, pastor, ocúpate de la salvación de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene que temblar en pensar, hermano, en que va a perder su salvación. O en que no han podido agarrar y hacer cuerdo todo esto. Lo que yo les acabo, la figura que les acabo de poner. Tu espíritu es el amo. ¿Por qué? Porque ahí es la conexión con Dios. De ahí viene. Cuando usted siente que alguien le escribe en su mente, alguien ha sentido que le escriben cosas en la mente y que dice, Dios me dijo, Dios me habló, porque le escribió algo. Ahí en tu espíritu, hermano. Cuando el Espíritu Santo comienza la operación en tu vida como amo, por eso se convierte tu espíritu como el amo, y luego el alma se convierte como el mayordomo, el administrador, el mayordomo, hermano, que tiene a su cargo a todos los miembros del cuerpo, que se convierten en esclavos del alma, y que solamente el espíritu tiene que darle una orden al alma, y el alma tiene que hacer que todos sus miembros se sujeten, porque son como esclavos.
Pero resulta que la carne se convierte en el amo y ahora el alma y esclavo de la carne y se vuelve gente carnal. Ya no es natural, ¿eh? La gente que no tiene a Cristo es gente natural. El carnal es aquel que un día fue espiritual, pero ahora es gobernado por su carne, por el odio, por el coraje, por la ira. Y fíjate cuando me enojo, porque cuando me enojo, ya sabes. Imagínense. ¿Quién cree que está gobernando ahí? ¿Quién es el administrador? Nadie sabe, nadie supo. ¿Quién? No, mío, si fuera a la escuela ya lo hubieran reprobado. Ese es nuestro problema, hermano. Ese es el grave problema. Entonces, dijimos, definitivamente, el amo se encarga de agarrar y darle órdenes al mayordomo y decirle: mira, quiero que las cosas se hagan así, así, así. Amén. Y entonces el alma viene y le da órdenes a los siervos, a los esclavos, a sus miembros. Mira, quiero que te comportes así, tu lengua. Le dice pues el alma: lengua, quiero que hables verdad. No quiero que te andes retorciendo ahí. Sí comprende. Y empieza a darle órdenes a todos los miembros. Y como esclavos tienen que sujetarse, hermano. Sin embargo, aquí voy a parar. Sin embargo, con la caída, cuando Dios creó a Adán y a Eva, pero ellos cayeron de la gracia, el alma, hermanos, se erigió, se levantó como el amo. Estaba viendo algunos magistrados que ganaron las elecciones, pero que por A o por B o por Y o no sé por qué, pero los van a reemplazar. Y los que van a reemplazarlos son los que quedaron en segundo lugar. Ponga atención, rápido. ¿Qué quiere decir? Ya termino. Lugar santísimo o espíritu, primero. Alma, segundo. El cuerpo, tercero. Lugar santísimo, primero. Lugar santo, segundo. Los atrios, tercero. Ponga atención. Cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, los creó así. El espíritu era el comando, el amo. El alma, su mayordomo, y el cuerpo, su esclavo, sus siervos. Ahora fíjese bien, cuando el hombre cae de la gracia, ¿por qué cayó de la gracia? Por el pecado. Entonces, quedó claro que la paga del pecado es la muerte espiritual del hombre. Lo que muere es la conectividad con Dios. Entonces, el lugar santísimo quedó desierto. Ya no hay quien comande, ya no hay, hermanos, el que da las órdenes. Ahora el alma se levanta y dice: pues ahora yo voy a dar las órdenes. ¿Sí comprende? Ponga atención. Ponga atención. Ya voy a terminar con esto. Y entonces cuando se levanta y se autoproclama el alma, hermanos, como que ella va a gobernar. Fíjese bien. Y obvio que va a haber un espíritu que lo va a comandar. Y ese espíritu vino a ser el espíritu del diablo, hermano, que empezó a comandar a Adán y a Eva. Y lo vamos a remarcar bien, pero nomás para darle ya aquí un final. Adán y a Eva tuvieron hijos, tuvieron a Abel, pero también tuvieron a Caín. Y por causa de que ahora el comando estaba averiado por un virus, como el comando de una computadora, para que entienda,
o un virus, pues, que llega a un comando, pues, a un software. Y entonces agarró y empezó a dañar todo. Y empiezan a nacer ahora, nació Caín, ya con un espíritu de envidia metido. Viene y mata a su hermano. Y así empieza la herencia, hermanos, que empieza a haber herencia espiritual. Ya no se heredó que el espíritu central del hombre, hermanos, al parecer cuando ellos empezaron a tener descendencia, ya estaban caídos de la gracia. Y toda su descendencia ya fue con un injerto de un espíritu maligno. La envidia, todo lo que es la corrupción, todo lo que corrompe, hermanos, hasta hoy en día. Y hoy en día por eso vuelve Cristo para agarrar y para volver a regenerarnos y conectarnos nuevamente. Para que ahora el que nos comande sea el Espíritu Santo de Dios. Y para que nosotros podamos agarrar y tener la fuerza de voluntad. Y poder, hermanos, nosotros apoyarnos en lo que Dios dice. A través del conocimiento de la palabra, a través de todo lo que tiene que hacer como dieta espiritual para su alma, para poder mantenerse y poder mantener ese esclavo que es su carne como esclavo a su alma. Y no su alma se convierte en esclavo de su carne, porque eso lo va a llevar al fracaso, hermano. Así que primera parte nada más, hablamos sobre la función del espíritu en el ser humano. ¿Estamos? Necesitamos dejar que Dios, hermanos, nos guíe, que cada momento que usted siente así un empujón de Dios a hacer algo obvio, algo de parte de Dios, hágalo. Porque es Dios el que lo está empujando. Porque usted por su propia cuenta no lo va a desear hacer. Téngalo por seguro que usted no lo va a desear. Si usted siente el empujón de Dios, sea obediente, sea sensible y hágalo para que todo lo demás cambie en su vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.